Alumnas y alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Yo soy la profesora Pamela Corona Limón. En esta sesión iniciaremos con el estudio del aprendizaje esperado, resolver problemas de multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos. Para ello, sus profesoras y profesores de segundo grado diseñaron 5 sesiones, donde ustedes podrán aprender cómo realizar multiplicaciones a partir de una suma. Estudiaremos las reglas de la multiplicación con números enteros. Aprenderán las reglas para resolver la división con números enteros y también aprenderán a plantear problemas, es decir, nos convertiremos en escritoras y escritores de problemas matemáticos. Además, resolveremos problemas de multiplicación y división de números enteros, así como fracciones y números decimales positivos y negativos. También, a lo largo de estas sesiones, tendrán una invitada especial a la que le fascinan las matemáticas, quien nos contará su experiencia con ellas. Esperemos que su trayectoria les inspire a disfrutar de las matemáticas escolares. ¿Qué les parece? Bien, comencemos. En esta primera sesión, reflexionaremos sobre cómo la suma repetida de un mismo sumando positivo o negativo se representa también como una multiplicación de números positivos o negativos. Recuerden tener a la mano su cuaderno y lápiz para registrar apuntes, además de las dudas e inquietudes que puedan surgir al resolver los planteamientos abordados en esta sesión. Vamos a empezar con una lectura, así que compartiré con ustedes un extracto del libro A jugar con las matemáticas de Lawrence. El fragmento que quiero compartirles se encuentra en la página 24 y se titula ¿Cuántos dedos hay? No todo el mundo ha empleado el mismo sistema para contar, aunque la mayor parte de las civilizaciones que saben hacerlo han tenido como base el 10. Hay muchos ejemplos de sociedades que han utilizado bases distintas. Algunas de ellas pueden parecernos sorprendentes. La forma de utilizar nuestro número nos parece tan natural que nos resulta difícil creer que no se haya extendido por el mundo entero. Sin embargo, el sistema decimal es solo una de las infinitas formas que podíamos haber elegido para sistematizar los números. Si tuviéramos 8 dedos en lugar de 10, por poner un ejemplo, utilizaríamos un sistema de base 8 y nos sintiéramos tan felices como siempre, aunque no podríamos tocar tan bien el piano. Esto no es una situación hipotética. Aparte del sistema decimal, el sistema numérico más utilizado es el vigesimal o de base 20. Tanto los mayas como los esquimales tomaron como base el 20, posiblemente porque contaban utilizando los dedos de las manos y de los pies. Con la lectura anterior, nos adentramos en algunos ejemplos de cómo en el pasado los seres humanos implementaron procedimientos para resolver problemas de conteo y dieron solución a esta situación haciendo uso de las herramientas disponibles en su contexto. ¿Imaginan cómo en la antigüedad resolvieron el reto de representar el cero? ¿O cómo representar pérdidas o ganancias? Las matemáticas son aliadas del ser humano y por eso analizaremos algunas situaciones de la vida que nos implican operar matemáticamente con números positivos y negativos. Vamos a empezar por revisar qué son los números positivos y negativos. Los números positivos nos permiten representar una ganancia o tener algo, un avance, un aumento, un ingreso, y lo representamos con un signo positivo a la izquierda del numeral. Por ejemplo, 5 positivo se escribe así. Los números negativos nos permiten representar una deuda o perder algo, un retroceso, una disminución, un egreso, y lo representamos con un signo negativo a la izquierda del numeral. Por ejemplo, 5 negativo se escribe así. ¿Recuerdan alguna situación en la que hayan ganado una cantidad de dinero? Veamos el siguiente ejemplo. Juan ganó a sus amigos 15 pesos jugando a las canicas. ¿Cómo representamos la cantidad que ganó Juan de manera matemática? La cantidad se representa con un número positivo, ya que Juan obtuvo una ganancia.
15 positivo y se escribe así. Ahora intenten recordar una situación en la que hayan quedado a deber alguna cantidad o la que hayan adquirido una deuda de dinero. Veamos un ejemplo al respecto. Eduardo le debe 20 pesos al señor de la tienda. ¿Cómo podemos representar la situación financiera de Eduardo de manera matemática? Como Eduardo adquirió una deuda, por eso se considera con un número negativo, 20 negativo, y se escribe así, 20 negativo. Después de haber analizado estas situaciones que se pueden representar con números positivos y negativos, reflexionaremos respecto a lo que se conoce como suma iterada. Para ello, vamos a analizar la siguiente situación. Recordemos el ejemplo anterior de Juan, ¿sí? Ahora, imaginemos que Juan ganó 15 pesos en cada uno de 6 juegos consecutivos. ¿Cómo representaríamos esta situación? ¿Cómo podemos saber cuánto dinero ganó Juan? Antes de resolver el problema, recordemos que el nombre correcto de la operación matemática que permite agrupar cantidades es adición y el resultado se llama suma. Veamos la situación de Juan. Analicemos esto. Si en la adición se tiene al número 15 6 veces como sumando, ¿cuál será el resultado de la suma? Seguramente obtuvieron como resultado de la operación 90, es decir, 15 más 15 más 15 más 15 más 15 más 15 es igual a 90. Por lo que al ganar Juan 15 pesos 6 veces de manera consecutiva, en total ganó 90 pesos. ¡Excelente! Ahora analicemos cómo la operación matemática de adición que acabamos de realizar también puede ser representada de otra manera. Cuando en una adición el mismo número se repite varias veces, esta operación se puede representar y resolver por medio de una multiplicación. Veamos nuevamente la suma anterior. 15 más 15 más 15 más 15 más 15 más 15. ¿Cuál es el sumando que se repite en la operación? Exacto, el 15. ¿Cuántas veces aparece como sumando? Muy bien, 6 veces. Lo anterior lo podemos representar con una multiplicación de la siguiente manera. 6 veces 15 es igual a 6 por 15 y esto es igual a 90, que representa lo mismo que 6 por 15. ¿Es claro para ustedes cómo funciona la multiplicación en este caso? Recordemos que en secundaria, en algunas circunstancias, es más apropiado el uso de un par de paréntesis para indicar los factores en una multiplicación, en lugar de utilizar el signo por. Planteemos una nueva situación. Imaginemos ahora que Juan, en lugar de ganar, pierde 5 pesos en cada uno de 4 juegos consecutivos. ¿Cuánto dinero pierde en total? ¿Con qué operación de adición podemos representar la situación? ¿Qué tipo de números serían los sumandos? Muy bien, esta situación implica que los sumandos sean un mismo número negativo, porque estamos hablando de una pérdida o deuda. Veamos qué sucede. 5 negativo más 5 negativo más 5 negativo más 5 negativo es igual a 20 negativo. 4 veces 5 negativo. ¿Cuál es el número que se repite como sumando? Efectivamente, 5 negativo. ¿Cuántas veces se repite este sumando en la operación? Así es, 4 veces. Lo anterior lo podemos representar con una multiplicación. 4 veces 5 negativo es igual a 4 por 5 negativo, que es igual a 20 negativo, que representa lo mismo que 4 por 5 negativo. El resultado de los ejemplos de adición que realizamos se llama suma iterada. ¿Ustedes a qué piensan que se debe este nombre? La suma iterada es resultado de la adición de un mismo número o sumando varias veces.
y la podemos representar como una multiplicación. La multiplicación, que representa una suma iterada, se forma de la siguiente manera. El primer factor corresponde al número de veces que aparece el sumando. El segundo factor corresponde al número o sumando que se repite. ¡Excelente! Ahora veamos algunos ejemplos para verificar lo que hemos estudiado. Una multiplicación de números enteros se expresa de distintas maneras. Con el símbolo de multiplicación, 4 por 3 negativo. Solo con paréntesis, 4 por 3 negativo. 4 por 3 negativo. Veamos la siguiente tabla. Expresión verbal, adición y suma, multiplicación y producto. 4 veces 7 negativo. 7 negativo más 7 negativo más 7 negativo más 7 negativo es igual a 28 negativo. 4 por 7 negativo igual a 28 negativo. 4 por 7 negativo igual a 28 negativo. 3 veces 9 negativo. 9 negativo más 9 negativo más 9 negativo igual a 27 negativo. 3 por 9 negativo igual a 27 negativo. 3 por 9 negativo igual a 27 negativo. 6 veces 6 negativo. 6 negativo más 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 6 negativo igual a 36 negativo. 6 por 6 negativo igual a 36 negativo. ¿Cuál es la multiplicación y producto de 20 negativo? ¿Cuál es su adición y suma? ¿Cuál es su representación verbal? ¿Cuál es la multiplicación y producto de 20 negativo? 4 por 5 negativo, ya que es igual a 20 negativo. ¿Cuál es su adición y suma? 5 negativo más 5 negativo más 5 negativo más 5 negativo es igual que 20 negativo. ¿Cuál es su expresión verbal? 4 veces 5 negativo. Seguramente desde casa lo resolvieron muy bien. ¡Muchas felicidades! Después de haber visto y analizado los ejemplos anteriores, ahora piensen en una situación de su vida cotidiana en la que hayan podido ejemplificar la suma iterada. Escríbanlo en su cuaderno y compartan sus descubrimientos. Vamos a analizar una situación más. Esto le pasó a Valeria. Valeria nos dice: mi tío Toño me dio 50 pesos cada domingo durante un mes. Valeria relaciona la suma iterada con una situación que está en el contexto de dinero. Recibir 50 pesos cada domingo durante un mes. Representemos la situación que nos comparte Valeria en una recta numérica, que es una herramienta gráfica que nos permite ubicar números en puntos específicos. Recordemos que en la recta numérica los números positivos se encuentran a la derecha del cero y los números negativos están a la izquierda del cero. Para revisar los números negativos, veamos el caso del tío de Valeria en la recta numérica. Consideremos que el tío Toño gastó 50 pesos semanales, lo que puede representarse como 50 pesos negativos por un egreso, lo que podemos representar en la recta numérica de la siguiente manera. El primer domingo, 50 negativo. El segundo domingo, 100 negativo. Al tercer domingo, 150 negativo. Y al cuarto domingo, 200 negativos. 50 negativo, más 50 negativo, más 50 negativo, más 50 negativo es igual a 200 negativos. Y como multiplicación, 4 por 50 negativo, que es igual
a 200 negativo. El tío Toño gastó 200 pesos en un mes. Es por eso que lo podemos representar como 200 negativo. Genial. Analicemos algunas situaciones que implican la suma iterada y su representación también como multiplicación. Ahora resolvamos algunos retos. Ustedes también anoten y aporten a la sesión. Cada día de la semana, la señora Rita compra 1 kilogramo de tortillas que tiene un precio de 14 pesos. Si durante los 7 días de la semana compra la misma cantidad de tortillas, ¿cómo se puede representar su gasto semanal? Por representar un gasto o egreso para la señora Rita, la compra de las tortillas se representa con una cantidad numérica negativa, 14 pesos negativo. Gasto o egreso diario en tortillas, representando el gasto de la señora Rita durante los 7 días de la semana. Como adición, tendríamos que 14 negativo, más 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 14 negativo. Es igual a 98 negativo. El sumando que se repite 7 veces es 14 negativo, por lo que la operación matemática de multiplicación que representa la situación es 7 por 14 negativo, que es igual a 98 negativo. El gasto semanal en tortillas genera un saldo de 98 pesos negativo. Con los ejemplos de esta sesión, observemos qué sucede con el producto al multiplicar números positivos y negativos. Producto de 2 factores. Si el primer factor es un número positivo y el segundo factor también es positivo, el producto es un número positivo. Positivo por positivo es igual a positivo. Si el primer factor es un número positivo y segundo factor 1 negativo, el producto es un número negativo. Positivo por negativo es igual a negativo. Ahora apliquemos lo aprendido usando un esquema familiar. Apliquemos lo aprendido. Tabla del 5. 5 por 2 igual a 10, 5 por 1 igual a 5, 5 por 0 igual a 0. 5 por 1 negativo igual a 5 negativo. 5 por 2 negativo igual a 10 negativo. Tabla del 4. 4 por 2 igual a 8, 4 por 1 igual a 4, 4 por 0 igual a 0. 4 por 1 negativo igual a 4 negativo. 4 por 2 negativo igual a 8 negativo. ¿Cómo es el producto de 5 por 1 negativo y 5 por 2 negativo? Exacto, es un número con signo negativo, ya que el primer factor es un número positivo y el segundo factor 1 negativo. ¿Cuál es el producto de multiplicar 5 por 5 negativo? ¿Qué sucede con el signo del producto al multiplicar el primer factor con signo positivo por otro con signo negativo? Veamos la respuesta de un estudiante de segundo de secundaria. Miguel, un alumno de secundaria, explicó su procedimiento. Como la multiplicación es una suma abreviada, es decir, se suman 5 veces 5 negativo. 5 negativo, más 5 negativo, más 5 negativo, más 5 negativo, más 5 negativo. Es igual que 5 por 5 negativo, que es igual a 25 negativo, como se muestra en la recta numérica. Julián, un compañero de Miguel, explicó su razonamiento. Si 5 por 5 es igual a 25, entonces 5 por 5 negativo es igual a 25 negativo. Comparemos los procedimientos empleados por Miguel y Julián.
¿Con cuál de ellos están de acuerdo? Ambos razonamientos y procedimientos son correctos. De acuerdo con alguno de los procedimientos anteriores, ¿cuál es el producto de multiplicar 3 negativo por 20? Muy bien, 60 negativo es la respuesta correcta. Les recomiendo registrar sus dudas, pues si no se resuelven, nos será más difícil avanzar en el estudio de los números positivos y negativos. Asimismo, identifiquemos las dificultades y la manera en cómo las resolvimos en equipo. Atención, la siguiente sesión continuaremos el análisis de productos de números positivos y negativos. Repasemos. En esta sesión estudiamos la suma iterada, que nos permitió determinar que la adición de un mismo número repetidas veces puede representarse como una multiplicación. También reflexionamos sobre la representación de los números positivos y negativos. Tuvimos la oportunidad de reconocer en qué situaciones que nos acompañan y de amplificarlos en situaciones de la vida diaria cuando operamos matemáticamente con ellos. ¡Listo! Por esta sesión hemos terminado. No olviden realizar sus anotaciones y revisar su libro de texto. Y recuerden que nadie puede ser ayudado si no quiere ser ayudado. Así que ánimo, empeño y dedicación. ¡Hasta la próxima!